Una historia de esas que te hacen dudar de si el invitado está un poco loco o es un verdadero crack. Como por ejemplo, realizar un ascenso al volcán Lanín a 3.700 metros de altura. Sí, pero en pantalón corto, botas y sin remera. Todo por seguir el famoso método de Wim Hof, esa técnica de respiración y resistencia al frío que parece de otro mundo. Vamos a meternos en su historia, entender cómo funciona eso de aguantar el frío extremo y qué pasa con la mente cuando el cuerpo está al límite. Hoy con nosotros, Fede, y el arte de desafiar el frío. Fede, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Dani, muy bien. Muchas gracias por el espacio. La verdad que súper contento de estar acá acompañándolos. Buenísimo. Bueno, contame de qué se trata un poco el método Wim Hof. El método Wim Hof, si bien hoy en día se confunde mucho con lo que es solamente la inmersión en agua fría o la crioterapia, a mí siempre me gusta decir que es mucho más que eso. El método Wim Hof habla de cómo nosotros como personas volvemos un poco a nuestras raíces, en donde por ahí buscamos alejarnos de tanta modernidad y tanta tecnología, decir, bueno, volvamos a lo natural, a nuestro cuerpo, a conectarnos con el aire a través de ejercicios de respiración, a conectarnos con la naturaleza, con el agua, con otras personas también. Entonces va a ser una práctica que va a tener como distintos momentos o distintos pilares que se le llama, donde vamos a profundizar en exposición al frío, que puede ser a través de agua fría y la clásica pileta de hielo, puede ser de otras maneras que ahora charlaremos seguramente. También ejercicios de respiración consciente, donde vamos a ir logrando cambios en nuestro cuerpo, generando que nuestro sistema nervioso se mueva entre una punta y otra. Y después vamos a estar trabajando mucho nuestro lado mental, lo que se llama en inglés el mindset o la mentalidad, para ir desafiando nuestro cuerpo, nuestra mente y llevándonos a lugares que creíamos que eran imposibles de llegar. Bueno, creo que lo describiste muy bien, o sea, demasiado, creo. Demasiado largo para la primera descripción. Creo que pensé que iba a hacer una distinción más de una inversión en agua fría, pero creo que es mucho más de lo que me imaginaba. ¿Cuándo empieza esto de querer hacer inversión en agua fría y cómo aparece esta curiosidad de querer hacer esto? En mi caso es bastante interesante la historia, me causa mucha... Me da hasta un poco de risa o me parece cómico porque me termino animando a exponerme al frío y a meterme en este mundo del método Wim Hof por haberla pasado muy mal con el frío, por haber tenido de cierta manera una situación media traumática, de mucho pánico. Y algo que seguramente va a ir saliendo, que vamos a hablar de montaña. En mi caso arranca en la montaña, arranca con unos conocidos, de hecho hace un rato lo nombramos a Lea Sierra, y con su hermano, con Esteban Sierra. Arranca un poco con ellos, estábamos los tres en Mendoza, subiendo el Cordón del Plata, 6.000 metros de altura, y veíamos durmiendo en campamentos, subiendo y aclimatándonos a la altura. Era pleno verano, pero nosotros estábamos con temperaturas bajo cero, había nevado, o sea, estábamos muy alto. Y la última noche previa a la cumbre, a lo que se llama el pegue final a la cumbre, bueno, nos despertábamos, era como el día de ir a la cumbre, y todo de noche, empieza a haber viento, mucho frío, y en un momento nos agarró, no un viento blanco, pero como un viento muy, muy frío, que bajó mucho la temperatura, y yo me empecé a asustar, me empezó a agarrar mucho miedo, dejé de sentir las manos, si bien tenía 2 pares de guantes y todo, la verdad me agarró mucho, mucho miedo. Y en ese momento no sabía qué hacer, gritaba en medio de la oscuridad con ellos dos, digo, chicos, voy a perder las manos, y ellos por suerte me ayudaron, pues yo si hubiera estado solo no sé qué hubiera hecho, y me calmaron, me pidieron que respire, que me concentre en sus pasos, que camine, me ayudaron, me pusieron otro guante, otra campera, y bueno, medio que terminé saliendo de esa situación por suerte. Terminé recuperando un poquito el control en esa tormenta literalmente que estaba sucediendo. Fin de la historia, hacemos cumbre, hacemos esa, que en mi caso fue la cumbre más alta, y bajando uno de ellos me dice, Fede, sos re friolento, ¿por qué no practicás el método Wim Hof? Yo jamás lo había escuchado en mi vida. Bueno,
pasan un par de días, qué sé yo, regreso a casa y empiezo a investigar en internet y ahí me encuentro, pongo método Wim Hof y aparece este señor Wim Hof, este holandés de 65 años, y aparece en cuero con una malla arriba de un iceberg diciendo el frío es mi cálido amigo. Y dije, ¿de qué mierda se trata esto? Bueno, y ahí arranqué. Qué loco, qué loco cómo llegaste a esto de exponerte al frío de una situación de prácticamente una pálida bueno, a hoy ser instructor de este método Wim Hof. ¿Y cómo empezó ahí tu formación o tu interés? ¿Cómo fue llevando la historia ahí? Sí, a ahí... los primeros pasos de formación o tu primer acercamiento a eso. Y ahí medio que arranco, luego de este suceso de Mendoza, era a principios del 2020, mucho antes de que sepa o que sepamos que iba a existir una pandemia, pero finalmente viene la pandemia, 20 de marzo del año 2020, hace un poco más de 4 años, y a mí me encuentro en una situación personal media rara donde estaba viviendo en Buenos Aires, en un monoambiente, que me había ido por laburo. O sea que de un día para otro estaba encerrado en un monoambiente, no podíamos salir. Y yo ya había investigado un poquito porque me habían recomendado esto del método Wim Hof después de lo de Mendoza. Y bueno, estaba solo y empiezo a investigar un poco más y empiezo a ver videos de cómo practicarlo. Me encuentro con los ejercicios de respiración, con unos videos que decía, bueno, la primera semana practica esto, la segunda semana practica esto. Empezá con las duchas frías, la primera semana bañate con agua caliente y los últimos 10 segundos con agua fría. Y así, empiezo como a practicar solo en un departamento en el medio de Buenos Aires. Y ese fue mi primer acercamiento. Empecé a armar como tapercitos en el freezer, a juntar hielo, hasta que un día digo, bueno, me animo y aún tenía una bañera. Y me hice la bañera de hielo. La pasé muy mal, la sufrí un montón. La verdad que la primera vez que uno lo hace es duro. Y bueno, pero me quedé enganchado. Me di cuenta que estando en una situación totalmente inesperada, ¿no? Todos estábamos viviendo una pandemia, estábamos encerrados en una cuarentena. Y yo me di cuenta que estaba bien. Digo que obviamente no podía salir, no podía ver con nadie, pero estaba feliz, estaba entrenando, hacíamos funcional, estaba estudiando, haciendo cursos mientras laburaba también. O sea, tenía una vida bastante, de cierta manera, activa y completa y sana, en un contexto que te invitaba a todo lo contrario. Mis amigos me decían, no, pero yo todas las noches tomo cerveza, me acuesto a cualquier hora y pido comida, qué sé yo, y yo me sentía bien. Y me di cuenta de eso, que el método me estaba ayudando, o por lo menos lo que yo creí en ese momento fue que practicar esto, levantarme, hacer las respiraciones, hacer una ducha fría, me ayudaba a poder tener claridad y un control de todo lo que pasaba. Así que bueno, ahí fui profundizando y practicando, y ya pasaron un par de meses, finalmente logro volver a Neuquén, mayo, junio, ya, o sea, tuve varios meses solo, y en junio, julio, me termino encontrando con Lea, con Esteban, con un grupo de chicos que estaban yendo al río. Yo hasta ese momento, toda mi práctica había sido Buenos Aires, una ducha, una bañera, y empecé a ir al río acá en invierno. Todo ese invierno 2020 empezamos cada vez a hacer más, íbamos, me acuerdo, casi todos los sábados a practicar, a meternos al río, a hacer respiraciones, era como una desconexión de la misma pandemia, porque tampoco se podía salir tanto. Por momentos hasta nos daba un poco de miedo que nos viera alguien o que nos viera la policía, porque no estaba tan permitido juntarse con gente, y nosotros estábamos en medio del bosque, lo que hoy es el Parque Agreste. En ese momento no habían tantos senderos, y bueno, ahí nos metíamos. Bueno, ahí siguió la práctica, se armó un grupo más grande, y la verdad que bueno, yo me quedé muy enganchado y lo empecé a incorporar ya fijo como un hábito de mi vida. Todos los días era despertarme, hacer respiraciones, hacer ducha, cada tanto ir al río o a un lago o a armar una pileta con hielo. Y medio que quedó ahí, lo seguí practicando, hasta que en un momento, no recuerdo si fue justo el año que siguiente o cuál año fue, si fue justo 2021 o 2022, no me acuerdo exacto, creo que fue 2022, principios de 2022, vino un instructor certificado del método Wim Hof a Neuquén, Franco Rech. Yo sabía que había un instructor en Buenos Aires o en Córdoba, para hacer el curso, pero nunca había ido, nunca me había motivado como si, che, quiero viajar para hacer un curso de 5 horas. Finalmente vino un instructor acá y pude ir a participar junto con un gran amigo mío que es Mati, que es con quien hoy organizamos también talleres, retiros y demás, así que en ese momento fuimos de participantes. Vivo el taller
y termino y digo, wow, está buenísimo esto, está buenísimo hacerlo con alguien oficial, con toda la estructura que tiene una actividad oficial del método Wim Hof. Y dije, che, yo quiero hacer esto, yo quiero poder brindar estas capacitaciones, hacer algo en el Alto Valle, que no hay, que solamente pueden venir personas de afuera, porque en la zona no había nadie hasta ese entonces. Y digo, más, yo quiero hacerlo como el taller que dio esta persona, pero lo quiero hacer mejor, quiero hacerlo distinto, quiero agregarle como mi toque personal, quiero armarlo en equipo, quiero sumar más gente al staff para poder hacer algo más integral, combinarlo con yoga, combinarlo con la montaña y demás. Así que bueno, ahí fue cuando me decido, lo hablo con Mati, lo hablo con Mika, con mi novia, y le digo, che, voy a encarar el camino de ser instructor. Y mira que ahí me anoto en el camino oficial y ahí arranco. Qué loco cómo va surgiendo esto así de la nada, ¿no? Porque no era algo que, o sea, de pasar un frío, una mala experiencia a querer hacerlo parte hacerlo parte de tu vida y que ver beneficios, cambios positivos en vos. ¿Y cómo sigue esto después de haber llegado a Neuquén, de haber hecho inversiones en el río, después de haberte capacitado con esta persona que vino a Neuquén? ¿Cómo sigue la capacitación? ¿Cómo siguió el camino? Después, bueno, haber vivido ese taller que se llama Taller de Fundamentos. ¿Eso fue en qué año? Si no me equivoco, O sea, tiene que haber sido 2021. marzo 2022. Marzo-abril 2022. Porque yo me certifiqué. Principios de 2022 tiene que haber sido. Porque apenas termino, ahí a los días, me anoto en el instructorado. El instructorado oficial, como para dar un parámetro, porque hoy en día hay un montón de, llamémosle, pseudo instructorados o copias o cositas mucho más chicas, ¿no? Cursos de semanas o de meses, pero el instructorado oficial del método Wim Hof únicamente vos lo podés tomar a través de la página oficial del método Wim Hof, no hay otra manera. Es únicamente en inglés, incluye toda una parte virtual, que ahí te cuento un poco más, y un cierre presencial que suele ser o en Europa, puede ser en España o en Polonia, o a veces lo hacen en Estados Unidos, pero siempre es una parte virtual y una presencial allá. ¿Y esa parte virtual cuánto tiempo dura? Esa parte virtual va a depender mucho del ritmo que vos tengas de estudio. No sé si estás con mucho tiempo libre o si, no sé, laburaste, tenés hijos, qué sé yo, el ritmo que puedas poner, pero entre 9 meses a año y medio es el tope de tiempo que te dan. Primero, para anotarte, para vos aplicar al instructorado, te piden primero que hagas el curso de fundamentos, el curso online. Es un curso que dura 3 meses. Después de ese curso, te piden que apliques para decir, quiero hacer la parte virtual de instructor, que no siempre te aceptan, ese es otro punto. Te piden con una especie de currículum, que tengas experiencia en coaching o en gestión de equipos, en enfermería, en algún rubro relacionado a lo que es el desarrollo personal, en algunas de esas patas, y el por qué vos querés transformarte en instructor. Te piden como varias cositas. Qué loco. No es que te anotás y vas. Claro, no es que te anotás y querés hacerlo y se hace y te dan... Claro, no, te piden eso. En mi caso yo había hecho, que por ahí está un poco relacionado también, ¿no? Había hecho una carrera de 1 año y medio de coaching ontológico, que a mí me gustó mucho, me transformó también mucho en ese sentido, de lidiar con las personas, de cómo poder ayudar o acompañar a personas a que lleguen a otro lugar. Y yo creo que en ese momento el método Wim Hof era para mí otro camino para poder acompañar a la gente. Así que bueno, toda esa experiencia fue suficiente para que me aceptaran y ahí comencé todo el camino del instructorado virtual, que la verdad que es bastante pesado, digo, hay mucho estudio, lees como muchos papers científicos de todo lo que fue pasando, toda la construcción del método, tenés como una bitácora de práctica, te piden que todos los días vos hagas obviamente respiraciones y duchas, pero que lo vayas bajando en la bitácora, cómo te sentiste, los tiempos de respiración de esto, del otro, y eso son varios meses, que encima a mí me tocó justo todo el invierno, toda la parte de la bitácora de práctica, y obviamente hoy ya lo hago todos los días, pero en ese momento era duro, te pedían, bueno, esta semana tenés que hacer un baño de hielo de 10 minutos, y me tocaba en medio de julio y lo tenía que hacer, tenía que filmarlo, bajar la bitácora, interactuar con compañeros, digo, tiene mucha parte de esa muy interactiva que está bueno. ¿Con gente de cualquier parte del mundo?
Sí, todo, en mi caso, cuando yo hice el instructorado, teníamos como una especie de grupo de WhatsApp que éramos como, no sé, como 100 y pico, y había gente de todo el mundo, en la parte virtual. Después, en la mitad de la parte virtual, ellos te habilitan para que vos te anotes al cierre, que es la semana esta presencial en Europa, que ahí por un tema de cantidad de cupos, vos podías elegir 4 semanas, como que te digan, no sé, las últimas 2 de enero o las primeras 2 de la semana, pero vos te elegías a cuál podías ir. ¿Cuál te quedaba más Porque cómodo? te quedaba más cómodo a vos por tu itinerario, o sea, había que viajar, en mi caso fue en España. ¿En Entonces, qué bueno, parte de España? fue en Pirineos, un poquito al norte de Barcelona, que estaba bastante fresco, era invierno, si bien en España no es tan frío, pero bueno, en esa época estaba frío porque era también un poco alto cerca de la montaña. Así que bueno, me anoté esa semana sin saber. Vi que había un par de argentinos en el grupo de WhatsApp. Ninguno iba a coincidir en la semana que yo elegí. Yo elegí, no me acuerdo, semana 2, había gente en semana 3, semana 4, por un tema de cupos, porque la cantidad de gente que podían tomar por semana era más limitada comparada con todos los instructores que se habían anotado. Así que bueno, hice todo el camino virtual y finalmente llego a España esa semana presencial con miedos, con nervios, con incertidumbres, sin saber qué va a pasar en esa semana, con todo lo que me dijeron que me tenía que preparar, porque de repente me iban a evaluar en un montón de aspectos. Primero a nivel teórico, un examen teórico así como suena. ¿En inglés? Todo en inglés, todo en inglés. Desde que te anotás en instructorado es todo en inglés hasta que recibís el diploma, de cierta manera. O sea, todo lo virtual era en inglés, que vos decís, bueno, si no sé, si estoy en casa y tengo la ayuda de alguien o tengo Google, por ahí la zafo. Las preguntas y en los videos y en los prácticos de yo, pero bueno, llegás allá y tenés una semana que convivir todo en inglés. Te hacen el examen en inglés, vas a tener te van a evaluar en la enseñanza, cómo vos enseñás todos los temas teóricos, cómo le enseñás a alguien que no sabe nada y tenés que decirle en palabras sencillas qué sucede cuando vos haces el ejercicio de respiración, cómo guías un ejercicio de respiración o una inmersión en frío o una caminata en la naturaleza, todo en inglés, siempre. Y cómo te preparás para cuando las cosas no salen bien, o si una persona no se le baja la presión o le pasa algo. Entonces, bueno, fue bastante desafiante y obviamente llegué con muchos nervios porque otra realidad que ellos te dicen es que vos vas esa semana y en esa semana vos sos evaluado. No todas las personas que se van de esa semana se van como instructores. Puede que, o sea, no está garantizado que vos te certifiques, apruebes un examen básicamente, toda la examinación. Así que bueno, en esa semana éramos 70 personas de como 30, 35 países distintos. La verdad que fue increíble la Sí, experiencia. me Increíble. imagino. Después de haber pasado por tu evaluación práctica, ¿cómo sigue la idea o qué tan motivado volviste a la zona acá en Neuquén Ujú. para querer transmitir eso acá al Alto Valle? Volví súper contento y con muchas ganas. Ya de hecho, antes de irme a España, en ese caso estamos hablando de febrero del año pasado, ¿no? Febrero 2023. Antes de irme, ya había pensado a ver en qué fecha yo podía dar el primer taller en Neuquén. Había hasta inclusive con Mati, con mi amigo, preparado un poco la gráfica. Teníamos todo medio listo para alargar la actividad cuando yo ya pueda esté habilitado para hacerlo. Así que bueno, vuelvo, largamos los primeros talleres, me acuerdo, no sé si fue un 18, 19 de marzo, algo así. Eh, Casi un mes después de haberme certificado, un mes y pico, y se llenaron las dos fechas. En realidad largamos una fecha, un sábado, ¿Y eso y dónde se fue? llenó. ¿Acá en la En Neuquén, ciudad? Neuquén capital. Largamos el sábado, se llenó, abrimos el domingo, se llenó, o sea, tuvimos mi primer taller de haber pasado de estar haciendo simulaciones en España y demás. De repente mi primer taller era con 25 personas. Algunos conocidos que medio que fueron invitados, no sé, profesionales de la salud, del deporte. Rami, por ejemplo, que estuvo, que lo nombrábamos hoy, De y una. muchos conocidos. Y después, bueno, había gente desconocida que vino y pagó suscripción para venir al taller. Así que bueno, de repente estaba sentado con 25 personas brindando toda esta práctica súper interesante. Fue un gran desafío, digo, los primeros talleres obviamente hay muchos más nervios, hay mucha expectativa del lado de la gente. Y después, bueno, con el tiempo se hizo un poquito más sencillo. Hoy te puedo decir que siempre dimos porque lo hacemos en equipo. Si bien yo soy un instructor, trabajo mucho o sea, siempre con Mati, que es como mi mano derecha, que me acompaña en toda la organización, la logística, soporte a la gente, Mika, que es mi novia, bueno, estaba también a veces Meli, que es novia de Mati. En fin, armamos un equipo. Y
bueno, después de ese entonces, hasta el día de hoy, dimos casi 18 talleres de fundamentos, ¿no? De los talleres básicos. Así que bueno, ahí arrancamos con los talleres, muy motivados, damos varios, las fechas se van llenando, había mucha repercusión. Y cuando a poquito iba llegando el invierno, dije, bueno, Como que se llega el invierno y es como una etapa nueva también, ¿o no? O sea, es distinto, es diferente a hacer un taller en verano. es otra cosa. ¿Cómo se espera el invierno Y la gente, en el caso de ustedes? sí, la gente tiene un poco más de, sin duda, de miedo y de nervios porque ahora hace mucho frío en la ciudad, en general. En nuestro caso, aparte de, obviamente, que nos gusta el invierno para aprovecharlo, para o viajar a la cordillera, o lo mismo acá en Neuquén, meternos al río, yo en mi casa por ahí me armo mi piletita personal y demás. Más allá de eso, a mí lo que me empezó a gustar ahora en invierno, desde el año pasado, es que me permite hacer actividades en la naturaleza con la gente. Entonces el año pasado armamos lo que fue para nuestra primera vez, que fue un retiro, fue en Cabiahue en junio del año pasado, que dijimos, bueno, ok, hicimos talleres, hicimos todo, mi sueño era llevar a la gente a la montaña, llevar a la gente a caminar en cuero en el frío, a meternos en los lagos, y obviamente también era un desafío, porque te pueden enseñar un poco cómo hacerlo, pero en el momento que lo estás viviendo y vos estás liderando la actividad, es distinto. Así que bueno, armamos el primer retiro en Cabiahue en junio, fue la verdad que muy muy lindo, fue increíble, la gente súper contenta, fue un retiro, llamémosle chico, eran 15 personas el máximo, era nuestra primera vez, y bueno, de ahí dijimos, bueno, vamos a algo más, hicimos otro en octubre, ya más de primavera, en Bariloche, y bueno, y este año hicimos 3 ya actividades grandes. Esta temporada de invierno. Esta temporada de invierno hicimos 2 retiros en Bariloche en junio, y ahora hace poquito hicimos en septiembre la expedición de invierno, que también era como la primera vez de algo tan grande, tan masivo. Sí, estuvimos ahí tapados de nieve, la gente súper contenta. La verdad que fue una locura. Qué buena onda poder llevar a cabo un proyecto así que salga, que vaya surgiendo de a poco y poder llevarlo a transmitir a varias personas, porque por lo que he visto yo a través de las redes sociales, que acá en Neuquén este método lo viene practicando mucha gente. Desconozco si lo hace de una manera curiosa y solamente lo quiere hacer, o lo hace de una manera guiada, porque por lo que yo veo en las redes sociales o en Instagram, es que el método Wim Hof no solamente es hacer una inversión en agua fría nada más, o sea, como que hay todo atrás, algo más que eso. ¿Qué hay además de eso? De una inversión de agua fría. Está ¿Qué buenísimo. más se trata de eso? Está buenísimo lo que decís porque nos pasan las actividades. Nos lo dicen en los talleres, nos lo dicen en los retiros. Dicen, yo solamente venía por el agua fría o por el frío. Y de repente la gente se encuentra con mucho más que eso, que es un poco lo que nosotros buscamos transmitir. Si bien en los talleres y por ahí las fotos y los videos lo más llamativo es que ves una persona dentro de una pileta o en un lago con la nieve, cuando vos empezás a practicar el método Wim Hof como un conjunto, vas a encontrarte que el frío es importante, pero es una pata más de por ahí las 3 patas o los 3 pilares que tiene. Uno de ellos que es recontra poderoso y significativo son los ejercicios de respiración. Que uno dice, bueno, hago un ejercicio de respiración y ya. No, estos ejercicios de respiración de la práctica del método Wim Hof realmente generan muchos cambios en el cuerpo y te transportan a lugares que no llegarías de otra forma que con este tipo de ejercicios. Vos generás inhalaciones y exhalaciones continuas, cierta cantidad de inhalaciones y exhalaciones, con una apnea y demás. Hace como una secuencia que puede durar alrededor de 20 minutos, por ejemplo. Ni hablar si lo haces en grupo y si lo haces con música en vivo, por ejemplo, que es como nosotros lo practicamos. Empezás a generar un montón de cambios en nuestro cuerpo. Entonces llevas el cuerpo a un estado totalmente de alerta, de estrés, que eso hace que empieces a sentir un montón de cosas y dejes de pensar. Llega un momento que tu cabeza está literalmente en blanco y te empezás a conectar con otras cosas, con tu historia, con emociones, con miedos, empezás a soltar, empezás a relajarte y hay gente que se ríe y hay gente que llora y hay gente que alucina y que vuela y que ve luces y pasan un montón de cosas. Wim Hof mismo lo dice, de hecho hay muchos logos que dice I get high with my own supply, que significa yo me drogo con mi propio suministro, con mi propio aire. Entonces llegas a un estado, no te digo de droga, pero de alucinación, inclusive si llegas
a profundizar tanto en la respiración. Y lo que tiene la respiración es que te genera efectos similares a lo que te puede generar la inmersión en agua fría. Es decir, llevas al cuerpo a un nivel, no para ponerme tan técnico, pero lo que se llama un estrés, un estado simpático, un estado de totalmente estrés. Donde el sistema nervioso está alerta, está listo para lo que se llama luchar o huir. Entonces, con un ejercicio de respiración, por ahí acostados en el suelo o en un sillón, generás la suficiente cantidad de adrenalina como si estuvieras haciendo un salto bungee por primera vez. Estás sentado o acostado en un sillón o en el piso. Entonces eso, llevas a tu cuerpo a un nivel de estrés muy alto y eso te prepara para otros tipos de estrés, como puede ser la misma inmersión en agua fría o puede ser, no sé, una entrevista de trabajo, una primera cita, una conversación difícil, lo que sea, una competencia. Entonces, eso tiene los ejercicios de respiración. Y no estamos hablando del agua fría todavía. Esa ya es como un primer pilar, es súper interesante. Genera un montón de cambios a nivel hormonal también, en donde de cierta manera te eleva las defensas, generas más cantidad de glóbulos blancos, o sea, básicamente, tanto con el ejercicio de respiración como con la inmersión en agua fría, vos aumentás los niveles de defensas, te vas a enfermar menos con este tipo de práctica. Dijiste que eran tres pilares: Sí. el agua de inversión, respiración sí. Y el otro, que lo hablamos un poquito al principio, lo que se dice el mindset en inglés o la mentalidad. Nosotros cuando hablamos de estrés hay un montón o varios tipos de estrés, o si tuviéramos que categorizarlos en dos más generales, por ahí tenemos como el estrés más crónico, o el estrés, llamémosle negativo, que te puede enfermar con el tiempo, o te producir distintas lesiones. Y después tenemos lo que se llama el eustrés o el estrés positivo, o también se le caracteriza como el estrés hormético. Esto quiere decir que vos cuando elegís de cierta manera estresarte o generar un estrés en tu cuerpo, de nuevo, de manera totalmente consciente, vos entrás hoy a una pileta fría, a una pileta llena de hielo y te estás estresando, lo estás eligiendo. Pero estás eligiendo hacer eso para después tener algo a cambio, para tener un fortalecimiento de tu sistema inmune, para tener más energía, para sentirte mejor. Entonces todo ese estrés positivo lo que va haciendo es generar mayor preparación, mayor resiliencia para que vos cuando te encuentres con un estrés que no elegiste, que de repente volviste y pasó algo en tu casa, o tenés una pandemia o lo que sea, vos ya tenés otro tipo de fortaleza. Entonces, eso aplica también para los ejercicios de respiración y para la exposición al agua fría. Ahora, este tercer pilar, como hablamos de la mente, es cómo vos con distintos ejercicios podés desafiar o estresar tu mente para el mismo tema, para poder fortalecerla. Wim Hof mismo dice que la mente es como un músculo. Y si vos un día uno de gimnasio empezás a hacer bíceps, vas a usar una pesa, no sé, de 1 kilo. Ahora, si con el tiempo, una semana siguiente, el mes siguiente, seguís practicando, seguís haciendo ejercicio, tu músculo va a empezar a crecer y por el día de mañana puedes levantar 2 kilos, 3 kilos. Dice entonces Wim Hof dice que la mente es igual. Vos podés trabajarla, ir fortaleciéndola, ir haciendo desafíos cada vez más difíciles y más exigentes, y el día de mañana tu músculo mental es mucho más poderoso para vos poder enfrentar desafíos más difíciles. Por el mismo ejemplo, por lo mismo es cuando hacemos este ejemplo de arrancar la ducha con 10 segundos de agua fría. No es que el primer día sin experiencia vas a 5 minutos en una pileta de hielo. Arrancás despacito y a lo largo de toda esa preparación tu cuerpo no cambió. Cambió tu mente. Tu mente ya tolera ese estrés. Ya se preparó, ya conoce, ya encuentra esa comodidad dentro de la incomodidad. Y si hablamos de beneficios que te genera el agua fría, no hablo de inversión, de agua fría en una ducha, ¿qué beneficios se encuentran ahí? Sobre todo lo hablo en manera general, ya sea un deportista, una persona que no hace nada, que está tranqui. ¿Cuáles son los beneficios? Hay un montón de beneficios. A mí siempre me gusta hablar de los más centrales o más conocidos por ahí. Primero porque a veces me pasa que viene gente a las ITIAs y dice, bueno, pero esto es para deportistas, yo no soy deportista. Y en realidad es que no. Pues si vos preguntás a cualquiera por la calle, ¿sentís ansiedad, sentís estrés, sentís miedo? La gran mayoría de la gente va a decir que sí, vive con estrés o vive con situaciones incómodas o que le cuesta, como dijiste hace un rato, salir de la zona de confort o desafiarse. Entonces, el método Wim Hof aplica para todas esas personas. Obviamente ayuda a deportistas o al alto rendimiento
o inclusive a personas que pueden tener patologías, pero también es, en gran parte, va para, llamémosle, el ciudadano común, que se levanta, labura, vuelve a su casa, tiene estrés, tiene cansancio, tiene miedo, tiene problemas, le pasan cosas en la vida como todos. Y esas personas van a disfrutar mucho más de los beneficios que por ahí un cupo más reducido de deportistas, élite y demás. Entre los principales beneficios, sin duda, bajar los niveles de estrés, bajar los niveles de ansiedad. En mi caso, yo me puedo contar un poco de mi experiencia. Esto que te contaba hace un rato que viví en Buenos Aires y demás, yo toda mi vida me había comido las uñas y desde que empecé a practicar el método de manera regular dejé de comerme las uñas. Desde que tengo uso de razón lo hice y de repente un día para otro tenía uñas largas y no sabía por qué y estaba en la pandemia, o sea, estaba en un lugar, en un ámbito estresante y la práctica del método me ayudaba con eso. Entonces, bajar los niveles de estrés y ansiedad, te empezás a enfermar menos o te dejas de enfermar, o si puede pasar que te agarre una gripecita o algo, pero es mínimo, entrás y salís enseguida, ¿no? Es raro que, o sea, no va a pasar que estés varios días en cama o caído. La verdad que no pasa. De hecho, yo de que empecé a practicarlo, siempre digo practica de manera regular, porque algo que me parece importante aclarar en la parte de los beneficios. Muchas veces la gente piensa que viene a una actividad y se cura, o listo. Es como, ya está, me dieron la inyección y no tengo más estrés, más ansiedad. No, vos venís, aprendes la práctica, te acompañamos para que la sepas hacer, te llevas material para que lo puedas practicar en tu casa. Ahora, hay que practicar todos los días, o seguido. Digo, no es como... Hay que entrenar. Hay que entrenar, claro. No es que fuiste un día al gimnasio y ya tenés el cuerpo, o sea, Schwarzenegger. Hay que practicar, hay que entrenar, hay que dedicarse, hay que cuidar de ciertos hábitos. Entonces acá lo mismo. Eso es súper importante. Te va a ayudar a generar mayor disciplina, la práctica del método Wim Hof, a mejorar también los hábitos. Y si me tengo que meter un poquito más en lo físico, hay un montón de... Bueno, hablamos de elevar la fortaleza del sistema inmune, generando mayor cantidad de glóbulos blancos, mejorando las defensas. Vas a tener un mayor equilibrio de lo que se llama el sistema nervioso entre la parte más estresora o simpática y la parte parasimpática. Vas a estar mucho más presente. Algo que se habla mucho en el rubro o en el ámbito de la meditación también. Vos cuando practicás el método Wim Hof, termina siendo una actividad meditativa porque vos estás haciendo foco en algo. Entonces estás más presente, hace que te puedas concentrar más, te distraigas menos, tengas más foco. Y eso a su vez te genera menos estrés porque estás pensando menos en lo que va a pasar o en lo que pasó y estás más en el momento. Y eleva, bueno, tu rendimiento físico, tu rendimiento mental o laboral. Eso por ahí como grandes rasgos. Hay mucho más, pero podemos hablar sin duda, ¿no?, de mayor energía, mayores fuerza de voluntad, etcétera, pero básicamente eso, vas a mejorar un montón de aspectos de tu vida, va a depender de dónde estás parado hoy también. Y cuando hablas esto de que si lo practicás es una manera de entrenarlo, toda esta práctica y todo este entrenamiento que has hecho te ha llevado a hacer qué cosas, por ejemplo. A medida que he ido avanzando con la práctica... Lo digo fuera del lado de enseñar o transmitirlo, sino como algo propio que ha hecho... Como desafíos propios. Desafíos propios, que hoy sí esto lo tengo ganas de desafiar y lo has hecho. Sí, un poco haber practicado eso por ya un par de años y haber podido enseñarlo y ver cómo mucha gente empieza a crecer por ese lado, también me fue dando a mí cada vez más confianza en mí mismo, en mi cuerpo, en los desafíos o los niveles a los que podía llegar de extremidad o de, no sé, extremidad la palabra, sí, al nivel de desafío o de situaciones extremas que por ahí podía llegar. Y entre ellas, bueno, aparecieron distintas cosas que a mí me fueron como sacando de mi lugar de comodidad y llevando a decir, bueno, wow, de repente puedo animarme a hacer esto. Te podría hablar de 3 o 4 en particular. Una de ellas que fue para mí desafiar uno de mis miedos más grandes, que era el miedo a poder saltar de un avión, hacer un paracaídas, había sido el sueño de toda mi vida. Y luego de practicar por mucho tiempo el método Wim Hof, me di cuenta que me animaba a hacer cosas que me daban miedo, desafiar mis miedos más grandes, y que si había algo que me daba miedo era porque realmente el camino era por ahí, algo había de ese otro lado, no del otro lado del miedo, como se le dice. Así que bueno, me animé, terminé transformándome en paracaidista, hoy lo hago como práctica regular. Me costó un montón, me morí de miedo, pero me animé a atravesar esa puerta, que es muy difícil.
Así que ese por ahí uno de ellos, de temas personales. Después, algo interesante que pasó, que luego de convertirme en instructor, a principios del año pasado, de dar todos estos talleres y todos estos cursos, me llega la invitación por la cantidad de actividades que hice de la academia del método Wim Hof para ir a hacer el nivel 2 del método Wim Hof, que era una parte de estudio virtual y otra vez una semana presencial en Europa, esta vez era en Polonia. Yo cuando había ido en ese año, el año pasado, había estado en España. ¿Qué se siente que después de tanto trabajo te llegue un mensaje de una invitación por todos esos frutos que se han dado? La verdad que para mí fue increíble, estaba más que contento y a su vez también era un desafío enorme porque era... ¿Era diferente a la primera vez? Era distinto porque la primera vez había sido más controlado, digo, era desafiante, obviamente, había mucho que aprender y que evaluarse, pero acá de repente era el invierno en Polonia, íbamos a subir a la montaña, era como el lugar místico que se ven en todos los videos y documentales de Wim Hof. O sea, era un sueño para mí ir, pero a su vez era un desafío enorme, porque significaba ir, y se le sumó una pata más de desafío, que para mí fue como el desafío más grande de todo, que esto iba a durar una semana, en febrero de este año fue. Y me llega después otra invitación, que era, esto ponerle que era a principios de febrero. Me llega una invitación para, no sé si era el 2 de marzo, que era una reunión de instructores de todo el mundo en Polonia con Wim Hof. O sea, era con él, era conocerlo a él en persona en la reunión de instructores. Pero yo estaba, antes de ir de viaje, ¿no? Con el instructorado a principios de febrero y con la reunión de instructores acá. O sea que si yo quería quedarme hasta acá, tenía que vivir todo ese mes ahí. Claro. Yo trabajando remoto, entrenando para una maratón que corría en abril. De repente el desafío era trasladar mi vida allá para hacer una semana, casi 3 semanas de viaje, trabajando, comiendo, entrenando, lejos de todo, en otro lugar, en otro mundo, en el medio del invierno. Y después llegar a la reunión de instructores y conocerlo a Wim. Así que bueno, también fue un desafío animarme, contar obviamente con el apoyo de mis amigos, de mi pareja, de todo. Fue, mirá, me voy a ir un mes entero a Polonia, a Europa, y no me voy de vacaciones. O sea, voy a estar trabajando, voy a estar entrenando para la maratón, que la tenía ahí nomás. Tengo que comer bien, tengo que dormir bien, voy a estar en medio del frío todo el tiempo. O sea, me estoy yendo, mis meses anteriores que practiqué, estaba acá que hacían 40 grados. Y de la nada aterricé en Europa que estaba helado. Así bueno, ese fue un desafío grande, primero para mí animarme y vivir allá. Y como yo sabía que iba a subir la montaña en el instructorado ahí en febrero, que nunca había subido una montaña grande, subir una montaña en invierno como lo suben en el método Wim Hof, que es con botas y pantalón corto, sin nada más. Sin pantalón largo, sin remera, sin nada. Obviamente vamos con abrigo en las mochilas, pero vas en cuero básicamente. Así que parte de la preparación para eso fue otro desafío muy grande que salió con Mati, justamente, en donde le digo, me quiero preparar para lo que se me viene en febrero, vamos al Lanín, pero subámoslo en cuero. Le digo, pantalón corto, en cuero. ¿Qué época fue lo del Lanín? Fue en enero, hacía calor, abajo. O sea, fue ahí muy previo. Fue un mes antes casi del viaje de Polonia, o un poquito menos, no me acuerdo exactamente la fecha, haber sido 15 de enero, no sé cuándo fue. Y dije, bueno, hagámoslo, pero lo quiero hacer, quiero igual que sea seguro. Para mí no me importa que sea seguro, no hagamos cagadas. ¿Cómo se tramita eso? Porque tengo entendido de que para subir al NIN tenés que pasar por gendarmería, pedir un permiso, etcétera. Como que te piden el equipo también. Sí, no es tan sencillo. En mi caso, yo ya había subido la NIN varias veces. O sea, había hecho 3 o 4 cumbres, al menos, antes de esta vez. En el caso de Mati nunca había ido, pero bueno, yo ya he ido 3 o 4 veces. Y Mati venía entrenando montaña, había estado en el Domullo, había estado en otras montañas. Entonces le digo, hagamos las cosas como corresponde, hagamos las cosas bien. Vamos con nuestro equipo, nos registramos con gendarmería como corresponde. Fuimos, dijimos, mira, vamos a subir en modalidad non-stop, que se llama, que subís y bajás en el día, sin dormir en el campamento, en los refugios. Y nos registramos. Llegamos a gendarmería, nos miran todo el equipo, ven que está todo ok, nos habilitan para subir, firmamos el permiso y estaba todo listo para subir. Nos dijeron sí que como íbamos a subir y bajar en el día, que había que empezar a caminar alrededor de las 12 de la noche, 1 de la mañana, para tener el margen de seguridad de ir y volver. Así bueno, esa noche dormimos ahí abajo, en el camping que está ahí abajo de
de gendarmería ahí en la base de Lanín, y a las 12 y pico, 1 de la mañana, arrancamos a subir. Teníamos la mochila con todo el equipamiento obligatorio, aparte, pantalón porque no lo llevamos puesto, llevamos un pantalón corto, remera térmica, polar, campera, teníamos todo el abrigo necesario por si la situación se complicaba, nos abrigábamos como cualquier montanista más. Pero bueno, largamos en cuero. Y cuando largamos estaba lindo abajo, hacían no sé, 15 grados, 20 grados. Para estar en cuero estaba bien. Obviamente a medida que fuimos subiendo, empezó la brisita, se puso más fresco, empezamos a caminar sobre la nieve. Cuando llegas a la parte de la nieve, dependiendo del momento, te tenés que poner los crampones, por ende tenés que frenar a cero, sacarte la mochila, por ahí si venís caminando venís medio en caliente, pero cuando frenás y empieza el vientito te enfrías mucho más. Así que bueno, fuimos y un poco la consigna era vamos hasta donde podamos, o sea, si se complica mucho, no pasa nada, nos abrigamos y ya está. Pero bueno, después de varias horas es una situación incómoda que es constante, porque a veces uno, hablando del método Wim Hof, que siempre digo, es mucho más que meterse en una pileta fría. La pileta fría o la inmersión en agua fría o la ducha empieza y termina en minutos. Acá llevamos horas y horas caminando, incómodos con el frío, con la mochila que te raspaba acá, con las manos que te enfriaban, con barro, con lo que sea, totalmente expuestos a la naturaleza, a la brisa. Al principio todo de noche hasta que amaneció. La verdad que estuvo buenísimo. La verdad que fuimos tranquilos. Hubieron momentos, tardamos 7 horas y media desde el auto, desde la base a la cumbre. Y más cerca del final, cuando empezó a amanecer más o menos, fue cuando se puso un poco más desafiante porque medio que el pequeño solcito que había empezó como a levantar la capita de nieve, se empezó a ponerse más frío realmente. Fue con el momento más frío y estábamos bastante más alto que al principio. Así que ahí fue como nos miramos y dijimos, está fresco, pero bueno, vamos. Nos pusimos guantes por un ratito porque las manos era lo que más enfriaba. Pero bueno, continuamos y llegamos a la cumbre. Y fuimos pasando grupos de montañistas que iban más lento y todos abrigados, con gorrito, con campera, todo, y nosotros pasamos en cuero, con permiso y seguimos. Así que la verdad que fue increíble. ¿Y qué se siente haber llegado a la cumbre y de la manera que lo hicieron? No stop, sin remera, sin abrigo la parte de arriba, pantalón corto. ¿Cuál es la sensación esa del primer desafío antes de viajar a Polonia, sabiendo que tenía un desafío más grande y también te esperaba algo de compartir con WIF? No sé en qué parte de Europa, pero era como la frutilla del postre capaz, ¿no? Tal cual. La verdad que en ese caso haber llegado a la cumbre... Era como la primera etapa de todo. Tal cual, sí, era como lo que ya arrancaba el viaje de cierta manera o todo el camino de montaña, de frío. La verdad que haber llegado a la cumbre en ese caso, que estábamos ahí con Mati los dos, fue una experiencia increíble. Y Mati nunca lo había hecho, nunca había subido Lanín. Para Mati fue su primera vez en Lanín y encima subiéndolo como lo subimos. ¿Cómo estuvo la cumbre arriba? Hermosa, estaba lindo, había un montón de gente. La verdad que nos tocó un día alucinante también, no era un día de tormenta ni nublado. Y nada, súper contentos, llegamos. Primero por llegar a una cumbre de Lanín, que siempre es hermoso llegar en la circunstancia que llegues. Y segundo, bueno, porque hemos superado el desafío de encima hacerlo en cuero. Por el simple hecho de también decir todos los momentos que la cabeza te hace dudar. Digo, que te dice, che, seguro que vas a ir, mirá que te podés enfermar, que te podés lastimar, que te podés morir. Todo lo que las voces nos van diciendo. Y la gente alrededor también te dice. De cierta manera como haber luchado con esas voces, haber mantenido como esa fortaleza mental y ese empuje para seguir. Porque de nuevo, no solo te exponías al frío, que es un gran desafío, también estás haciendo un desafío físico que es durísimo, subir al Lanín en poco tiempo. O sea, te estás exigiendo mucho también a nivel físico, a nivel piernas. Te empieza a pegar un poquito la altura también, o sea, son como varios factores en contra de esa. Claro, no es solo estar quieto y soportar el frío, es estar subiendo, soportando el frío y el viento mientras estás dando todo lo que tenés en las piernas, mientras la altura te empieza a jugar en contra, te agarra sed, te agarra hambre, son todo lo que ya de por sí es desafiante de subir el Lanín, le sumamos este factor. Y después de haber subido el Lanín y haber hecho esta primera etapa, ¿qué te encontraste en Polonia? En Polonia llegué y apenas casi que llego al viaje ya arranca lo que fue la primera etapa del viaje, era el instructorado.
en un pueblo que se llama Carpach, que es donde básicamente había pasado toda la historia de Wim Hof, todos los estudios que le hicieron a él y a un grupo de voluntarios donde los inyectan y los entrenan y qué sé yo. Pasó todo ahí donde estuve. Fuimos a la clásica cascada, que es donde él se mete con la gente. Conocimos la casa de él, donde él hizo todos los primeros caminos, los pasos del método. La verdad que fue increíble, muy, muy emocionante. Todo eso se puede googlear Sí, en YouTube. sí, está Están todo. todos los documentales. Están todos los documentales ahí. Vos, de hecho, ponés hoy Wim Hof documental Vice con B corta, que es uno de los documentales más conocidos, y fue todo filmado ahí, en ese lugar. Y de hecho ahí en ese documental suben a una montaña muy grande, que se llama Snezhka, que ahora en un minuto te cuento un poco más de eso. Y bueno, ¿y cómo sigue esto de haber llegado a Polonia, de encontrarte con más instructores? ¿Cómo fue la experiencia esa de estar ahí? La verdad O sea, fuiste a ser un instructorado de nivel 2. Al nivel 2, claro. O sea, que habían instructores nivel 1, como yo. Algunos que yo ya conocía, que justo había coincidido el año pasado, y muchos otros que no, que era la primera vez que los veía. El nivel de desafío se incrementó. De repente las inmersiones, las respiraciones no eran lo que yo ya conocía. Era mucho en naturaleza, eran desafíos distintos. Vivís otra respiración distinta que se llama respiración de poder, que no es la respiración tradicional de los talleres, era otra cosa, y te desafían mucho más a nivel técnico, mucho más con los posibles accidentes o las posibles complicaciones que pueden aparecer, todo lo que es la actividad de naturaleza y montaña también, porque vos ahora estás capacitado para llevar gente a la montaña. Entonces tenés que saber cómo enfrentarte a cada uno de los desafíos que pueden aparecer en una montaña en invierno. Así que la verdad estuvo buenísimo. Nos metimos en la cascada, hicimos un montón de caminatas y actividades, y entre ellas, bueno, subimos una parte de esta montaña Snezhka, y ahí me pasó algo que me agarró como un poquito de decepción en ese momento, porque yo antes de ir me había imaginado que íbamos a llegar a la cumbre de esta montaña Snezhka, que es la que están todos los documentales, que yo el camino me lo conocía de memoria habiéndolo visto en videos, que va subiendo Wim con gente, hay un camino con cadenas, hay un mirador cuando llegas arriba, qué sé yo. Yo dije, vamos a subir ahí, nos dijeron que íbamos a subir a la montaña, estamos en Polonia. Bueno, cuando hacemos esta caminata, que fue muy desafiante, hacía mucho frío, estaba nevando por momentos. ¿Y esta caminata así? En cuero, botas, pantalón corto y en cuero, sí. Esa fue la caminata. Y de hecho nos sumaron muchos ejercicios desafiantes también durante el recorrido. Hicimos como una parte del camino, pero no llegamos a la cumbre. Era parte del plan, digo. El plan siempre era hacer esa parte, por temas de seguridad. Nunca fue una opción llegar a la cumbre en el instructorado nivel 2. Pero bueno, terminó, súper contento, re lindo, qué sé yo. Yo después viví casi 3 semanas que aprovechaste un poquito de turismo mientras estaba trabajando, estaba entrenando para la maratón y demás. Y después, o sea, me fui de Polonia y después volví a Polonia, hice como un círculo, para la reunión de instructores, que era el 2 de marzo, 2 y 3 de marzo. Cuando estoy volviendo a Polonia, me quedo pensando me quedé con el gustito de no haber subido a Snezhka, de no haber subido hasta la cumbre. ¿Cuántos metros tiene eso? No me acuerdo cuánto, si te diría te miento, no sé si 1600, algo así. No es tanto, no parece tanto, pero es un cordón montañoso muy invernal, muy tapado de nieve. Desafiante. Es la montaña más alta, de hecho, de Polonia. Desafiante y diferente a lo que... Muy diferente a lo que venía haciendo, claro. Es mucho más bajo que el Lanín. Sí, pero ya arrancás a caminar desde la nieve. Y hay mucho viento, es distinto. Entonces me había quedado con las ganas. Obviamente nunca había subido esa montaña, era mi primera vez. Y empiezo a hablar con Mati, o sea, Mati acá en Neuquén, y yo, che, Mati, mirá, encontré un track, lo que le llamamos, como un camino para poder poner ese camino en mi reloj y empezar a seguirlo, aunque no lo conozca, yo sé que ese camino me lleva a la cumbre. Y le digo, che, ¿qué decís si me mando y lo hago solo? Me voy y me voy hasta la cumbre del Snezhka. Me dice, sí, obvio, no lo dudes, estás ahí, ¿cómo no vas a ir? Así, bueno, ahí como mi plan no era hacerlo, nada, reacomodé un poco el traslado para llegar antes a Polonia y poder hacerlo. Y digo, bueno, me mando. Y digo, bueno, voy con pantalón corto, con una mochilita con abrigo y con algo, y voy corriendo, y voy hasta donde llegue, lo mismo. Si pasa algo, si me da miedo, si me enfrío, me abrigo. Y esa mañana, del 2 de marzo, la actividad con Wim Hof arrancaba a las 3 de la tarde. Y yo estaba en un hotel, me tenía que ir a otro, que tenía que dejarlo como a las 11 de la mañana el checkout. Y dije, bueno, esa mañana me levanto, voy a Snezhka y vuelvo. Mi GPS decía que eran
no sé, 16 kilómetros de ida y vuelta, 700, 800 metros de nivel. Hay un video ahí que subí cuando hago esa aventura. Dije, bueno, corriendo tengo que hacerlo más o menos 3 horas y volver, si está todo bien. Así que bueno, me embarqué y fui. ¿Cómo fue eso? O sea, estabas con tiempos justos también. Estaba bastante justo de tiempo. Confiaba en que, ya había hecho alguna vez montañas como esto, o sea, así de ir y volver a la montaña en ese poco tiempo, pero nunca en Polonia, ni en esa montaña, ni en cuero. Y ahora estaba con zapas, unas zapas de correr, un short y la mochilita con el abrigo y con las cosas dentro, con pocas cosas, crampones y demás. Y en un camino desconocido, que el único que yo sabía que el camino era por acá porque mi reloj me iba marcando del track que había bajado, del recorrido que había bajado. Bueno, empiezo corriendo bien, por bosques, qué sé yo, todo bien. En un momento empieza a aparecer la nieve en el camino, me ya subiendo. Y en un momento dejo de ver pisadas y de ver camino. O sea, el reloj sí me decía que era por ahí, pero estaban los pinos como caídos así con la nieve arriba, como que había pasado un tormentón. Y el camino en teoría era por ahí, pero yo no sabía dónde estaba yendo. Confiaba que el camino me llevaba a ese lugar. Y bueno, y seguí. Y seguí, había viento y de repente estaba dentro como una nube. Y hacía frío, hacía mucho frío, se me empezaba a poner como, la piel se empieza a poner muy colorada. Nada, pero iba bien, o sea, llevaba ya, no tanto tiempo, o sea, llevaba 40 minutos, una hora, subiendo, y la verdad que estaba muy frío. Y en un momento tuve un poco de incertidumbre, como diciendo, che, estoy en el camino correcto, porque estaba solo, en el medio de un bosque, de una montaña, tapado de nieve, tapado de nubes, solo, y el único que sabía que estaba haciendo eso era Mati, que estaba acá en Neuquén. Nadie más. Fue un poco loco, si lo miro hoy para atrás, pero estaba tranquilo, estaba confiado. Dije eso, peor de los casos, me siento mal, me abrigo y me vuelvo. Y está todo bien, vuelvo por donde vine. Hasta que efectivamente llego a un punto que yo reconocí en los videos, que le dicen la Casa Amarilla, donde veo gente, finalmente sé que había ido por otro camino esa gente, y veo el sendero de los videos, veo el sendero con las cadenas, que dice camino a la cumbre, qué sé yo, el de que están todos los documentales, que ya está, estoy en el camino correcto, la cumbre es para acá. Cuando llego ahí hay un ventarrón, era como una cornisa, pero había un viento, en los videos se escucha, se ve que el pelo se me vuela para todos lados, yo seguía en cuero, ¿no? Y ya está. Y le digo, me encuentro una persona más en cuero, me digo, ¿qué onda? No, sí, soy instructor, voy a aprovechar y a caminar. Digo, bueno, para la cumbre es acá. Le digo, sí, falta a tu ritmo 15, 20 minutos. Así que bueno, seguí trotando en subida, todo por el senderito este de las cadenas. Nada, con el último aliento, digo, no con el último aliento, me sentía bien, ¿no? Pero bueno, ya estaba hace mucho tiempo expuesto al frío. Hasta que finalmente llego a la cumbre, muy reconocida porque hay como una estación meteorológica, hay carteles de cumbre, qué sé yo, no había nadie, estaba solo en la cumbre, todo tapado por nubes, o sea, de acá 3-4 metros no veías. De hecho yo venía filmando y se empezó a apagar la cámara, como que se congeló la cámara, el frío que hacía. Así que era súper contento, muy emocionado cuando llegué. Bueno, y ahí mismo me abrigué y empecé a bajar. Bajé despacito porque me iba resbalando encima por lo congelado que estaba el piso. Y ahí en la bajada termino llegando a esta Casa Amarilla que estaba como en el comienzo del camino a la cumbre, que era como un restaurante, como un café. Y ahí entré, estaba abierto y entré y ahí frené un rato, me tomé un chocolate caliente, me recuperé un poquito. Hasta que después, bueno, terminé bajando al hotel y me fui. Qué increíble, o sea, las cosas que te ha llevado, porque me decís, lo miro un poco para atrás y es un poco desafiante o incluso peligroso hacer eso. Pero bueno, qué bueno que toda esta práctica, todo este entrenamiento te ha llevado a otros lugares desconocidos, a la incertidumbre de lo desconocido. ¿Cómo sigue esto cuando llegaste a conocer a todos los instructores y sobre todo a Wim Hof? Y fue todo encima ese mismo día, ¿no? Claro. Seguimos en el 2 de marzo de este año y encima coincidía que era el cumple de Mika, mi novia, que ya estaba acá. O sea, era como un momento muy, muy personal para mí, porque habíamos decidido entre los dos que yo iba a estar allá en Polonia. Pero bueno, pasaban cosas, uno extraña, siente cosas, obviamente. Y a su vez, yo estaba subiendo la montaña y bueno, llego y conozco al río de instructores y me termino encontrando con Wim Hof. Y nada, él da un discurso. Apenas entra, medio un momento muy emocional cuando aparece, yo nunca lo había visto en persona. Después de muchos años de haber visto videos y todo, de repente estaba él ahí, el creador, el que había vivido todas las historias.
y da un pequeño discurso súper interesante y emocionante, hablando de todo lo que sobrepensamos las cosas y las aspiraciones y queremos llegar a la luna y qué sé yo, pero que tampoco nos conectamos con nosotros realmente, con nuestro corazón, con el amor con las personas, con el cuidado de la salud, como mucho para afuera y poco para adentro, dice él, y cómo nos olvidamos realmente de lo que más importa. La verdad que fue muy emotivo, muy interesante. Y cuando termina ese discurso, dice, bueno, ahora vamos a hacer una sesión de respiración. Y ahí mismo 250 instructores alrededor de él que está en el medio con otro músico empezaron a tocar música y empezamos a hacer una sesión de respiración, la más poderosa y potente que tuve en mi vida, realmente, como todo lo que sentí ese día por todo lo que estaba pasando, ¿no? Conjunto de emociones de, recién había bajado de la montaña, hace un mes que estaba afuera, digo, todo lo acababa de conocer a él, todo eso pasó en ese momento y la verdad que fue un momento recontra emocionante, súper lindo. Después cuando se paran, mucha gente se acercó como a saludarlo porque nunca lo habíamos visto hasta ese entonces. Así que me pude acercarle, hola Wim, en inglés, ¿no? Hola Wim, de Argentina. Mi amigo, en español me responde él. Y yo lo pude abrazar, todo. Súper lindo, súper lindo. ¿Cómo es la frase que dice él con el tema de la droga? O sea, Dice, con I el get high método. with my own supply. Yo me drogo o me pego una volada con mi propio suministro, con mi propio aire. Y realmente fue así ese momento. Realmente fue así, sí, mucho más. La verdad que fue una locura. Nunca viví una sesión tan potente como esa. Increíble. Fede, y para la gente que tiene ganas de involucrarse en este mundo nuevo que hay acá en el Alto Valle, o no sé si en Argentina capaz, eh, ¿qué recomendás hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos de esa gente que tiene miedo? Y no solamente lo que decís vos, no solamente de inversión en agua fría, sino que tiene un fin y un porqué mucho más importante que hacer una inversión. ¿Cuáles son las recomendaciones que das como instructor? Nombraste algo súper interesante, ¿no? Que la gente tiene como un porqué. Y algo que yo siempre le planteo a las personas antes de entrar a un desafío, como puede ser una pileta de hielo, o cuando viene un taller mismo, les digo, ¿para qué vienen? Digo, porque la gente siempre tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, la gente que busca un desafío como este, por algo lo está buscando, porque quiere superar, o tal vez todavía no lo sabe, pero porque quiere superar algún miedo, quiere animarse a algo distinto, quiere salir del lugar donde está, porque tiene alguna patología, algún miedo, algún trauma. Entonces yo siempre, la primera recomendación es plantearse para qué quieren hacer esto, para qué se quieren meter en un mundo desafiante, porque siempre es fácil quedarme donde estoy. Entonces, para mí lo importante es siempre tener claro o trabajar a ver cuál es la razón por la que vos te querés meter en un mundo así. Porque es un mundo desafiante, sin duda. Después de eso, recomendaciones, empezar de a poco. No hay que ganarle a nadie, no es una competencia, no es a ver quién tiene el mayor tiempo o el agua más fría, o no es una lucha de egos, sino todo lo contrario. Se trata de ir de a poquito, con pequeños pasos de hormiga, sintiendo y experimentando con el cuerpo y viendo cómo vamos ganando confianza. Entonces, la manera más fácil de empezar en casa es, tenemos las dos primeras patas de lo que vamos a practicar, los ejercicios de respiración y la exposición al frío. Lo que a la gente le es más sencillo practicar al principio es la exposición al frío, que es con la ducha, muy simple. Una ducha como la de todos los días, agua caliente, agua tibia, shampoo, jabón, qué sé yo, antes de cerrarla y secarme, digo, bueno, hoy voy a practicar la exposición al frío. ¿Qué hago? Cierro la caliente, abro la fría, que la ducha, el agua me dé en el pecho o en la espalda. Cuento hasta 10. Respiro lo más suave que pueda, cuento hasta 10. Va a ser duro, el cuerpo por ahí va a ser como que va a decir, no sé qué pasa, empiezo a temblar, Modo alerta. empiezo en modo alerta, de repente todo y es como, ¿qué está pasando? Me están clavando cuchillos. Es normal, va a pasar eso. Primer día, segundo día, tercer día, a la semana, por ahí no son 10 segundos, por ahí son 15, por ahí son 20. Y la idea es ir construyendo semana a semana, poder tolerar un poquito más de tiempo. Por ahí vas con un reloj o contás hasta 10, sin reloj hasta 15, no pasa nada. La idea es generando esa práctica hasta que un día digas, bueno, a ver, hoy prueba a hacer una ducha totalmente fría. Ojo, esto no quiere decir que, yo siempre lo digo, no quiere decir que yo en mi casa apagué el termotanque y no uso más agua caliente. No, yo todos los días a la mañana hago mis ejercicios de respiración, hago mi ducha totalmente fría, no toco el agua caliente,
Pero yo a la tarde voy a entrenar y me baño con agua caliente. O sea, una cosa no quita la otra. Una cosa es el ejercicio de agua fría para vos hacer tu práctica, para perseguir tu porqué, por todos los beneficios. Y otra cosa es una ducha con jabón, shampoo, y está bien, digo, no quiere decir que eso se pierde. Lo mismo no quiere decir que si yo salgo a correr en cuero, otro día no me puedas ver con una campera. También va a estar, digo, una cosa no quita la otra. Así que, volviendo a la pregunta, práctica con la ducha al principio, ejercicio de respiración. Hay un montón de información en internet, pueden poner respiración método Wim Hof. Hay videos en YouTube que te van guiando, hay textos, hay audioguías. Obviamente me pueden escribir a mí para pedir información. Después, al momento de practicarlo y hacer algo un poco más desafiante, siempre tendría mucho cuidado con la naturaleza, es decir, en hacer una exposición al frío o en un lago o en un río si no tienen experiencia. Tendría mucho cuidado porque obviamente tenemos otros factores que influyen, como puede ser la corriente de un río o la profundidad. Y algo que yo siempre le digo a las personas que vienen a practicar conmigo es, para hacer una exposición al frío no tienen que estar en un lugar profundo. Por ahí el agua les llega a la rodilla un poquito más y se sientan en el fondo y están con los hombros abajo del agua, sentaditos o en una piedra o arrodillados. No tienen que ir a un lugar riesgoso, donde no hacen pie, donde no solo están luchando contra el frío, encima tienen que estar flotando, nadando. Se puede hacer nado en aguas frías, pero ya nos vamos a otro punto. Si es por la exposición al frío, idealmente estar sentaditos y cómodos. Así que arrancaría por ahí. Siempre es recomendable hacer un taller, si quieren profundizar un poco más y venir a sacarse las dudas, un taller de fundamentos del método Wim Hof. Siempre es recomendable que sea con un instructor certificado. Van a encontrar alternativas. La recomendación es que sea con instructor certificado, que, como es mi caso, nos preparamos con el propio Wim Hof, con todo el material, conocemos cómo superar los distintos riesgos y las distintas situaciones que pueden aparecer. Así que eso es súper importante. Y después, bueno, de ahí en adelante podemos profundizar. Podemos ir a decir, bueno, ya viví un taller o ya practiqué en mi casa, ahora quiero animarme y quiero que me lleves a caminar en la montaña en cuero. Ok, vamos a un retiro, vamos a una expedición, hacemos otro tipo de actividades de varios días, donde vamos haciendo respiraciones todos los días, hacemos distintos ejercicios, trabajamos con hielo, con nieve. De ahí en adelante, un mundo de posibilidades. Fede, y para la gente que se quiera contactar con vos, ¿por dónde te puede encontrar? ¿Cómo se puede contactar con vos para hacer estos talleres? Sí, me pueden contactar por Instagram principalmente, @FedeGerle, Fede como mi nombre, Federico, Gerle como mi apellido. Ahí van a encontrar, me pueden escribir directamente por ahí, también está mi número de WhatsApp o mi mail, la página web también. Bueno, y ahí van a ver todo el contenido de los últimos meses. Justo, bueno, ahora pueden ver videos de lo que fue la expedición de invierno que hicimos en septiembre en Cabiahue. Hay videos e información de los retiros. Si van un poquito más atrás van a encontrar todas las anécdotas que les fui contando, desde paracaidismo, cuando subo al monte Snezhka, cuando lo conozco a Wim, los distintos instructorados, todos esos reels o esas fotos están ahí también. Y nada, cualquier consulta me pueden escribir y estamos en contacto. Fede, bueno, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que ha sido espectacular hablar con vos. Dani, un gusto enorme. Muchísimas gracias.